Bienvenidos, amables televidentes, al tiempo de reflexión. Es bueno recordar los propósitos, y el propósito de este espacio es que usted encuentre signos de vida eterna, el signo vital, y ese signo solo se encuentra en la palabra de Dios, en la fe de Jesús, por obra y gracia del Espíritu de Dios que vendrá y despertará en usted, amable visitante, televidente y buscador, ese deseo, despierte ese deseo del alimento espiritual no adulterado que es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, lo dijo Jesús, sino de esta palabra bendita. No bastan las buenas intenciones. ¿Qué tal que fuera por buenas intenciones? Entonces, ¿para qué estaría escrita la ley? Pues yo pienso que de buenas intenciones está empedrado el camino al fracaso. Todos han tenido las mejores augurios e intenciones para las cosas, pero no resultan. Y yo le voy a invitar hoy al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32, donde hay una parábola de un papá con sus dos hijos. El uno tenía muy buenas intenciones, pero no obedeció. Y el otro no expresó las intenciones, pero obedeció. Entonces, con esa parábola, Jesús hace, como gran maestro que es, la pregunta más importante acerca de la voluntad de Dios. Y yo pienso, creo que, sin equivocarme, que la pregunta que más frecuentemente se hace la gente o le hacen a un pastor es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo pienso que lo podemos ver hoy en esta parábola del capítulo 21. El verso 28 dice: ¿pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero de los hijos le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo ese hijo le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue a la viña. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió ese hijo: sí, Señor, te voy a acompañar a la viña. Pero no fue. Pregunta Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le contestaron: el primero, el que dijo no, pero después fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? Dijo: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, religiosos, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Sí, Señor, la reflexión es esta: no bastan las buenas intenciones. El padre le dijo a su hijo: ven a trabajar a mi viña. Y él le dijo no, pero después arrepentido fue. Y le dijo al otro, y el otro contestó: sí voy, pero no fue. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es obedecer lo que Dios quiere de nosotros, porque esa fue la pregunta que hizo en el verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Querido y amable buscador y televidente, no bastan las buenas intenciones. Lo que son de aprecio son las acciones, no las intenciones. Aquí hay una ilustración histórica muy interesante. Jesús vino a los del pueblo de Israel,
Los del pueblo de Israel lo estaban esperando. Le dijeron sí al Mesías, porque lo esperan, pero cuando llegó el Mesías no le creyeron. Por eso están ellos en tanta dificultad, porque habiendo dicho sí, cuando Jesús llegó no creyeron. Pero nosotros, los no judíos, posiblemente fuimos de los que al principio dijeron no, porque para nosotros estaba como escondida esa revelación maravillosa del Mesías. Pero cuando conocimos a Jesús, le dijimos sí, y esa es la voluntad de Dios. No es la buena intención del religioso que dice sí, pero no obedece, sino que es la buena decisión del no religioso, que está lejos del camino de Dios y luego se arrepiente y lo busca. Es muy claro este pasaje, esta parábola de los dos hijos. Muchos nos arrepentimos del camino religioso y fuimos a Jesús. Y muchos de los que se creen muy religiosos, que siguen a Jesús, no le obedecen. Y dice el verso final, el verso 32, vino Juan el Bautista para que la gente escuchara que Jesús era el camino y no le creyeron a Juan el Bautista. Por eso, publicanos y rameras que sí creyeron estarán adelante del camino del Señor que los que inicialmente como religiosos pensaron que iban a estar adelante. Amable buscador y televidente, a través de estos pasajes, de estas parábolas, la única intención es persuadir a la gente para que venga a Jesús. Jesús es el camino, Jesús es el Mesías, Jesús es el Dios humanado. Muchos religiosos dicen sí al cristianismo, pero no le obedecen a Jesús. No son las buenas intenciones de la religión, son las buenas acciones del seguidor. Amable televidente, esto es muy sutil, pero esto es muy definitivo. Todas las religiones, sin excepción, le dijeron a Jesús que sí, pero no le obedecen. Y todos los buscadores posiblemente le hemos dicho a Dios, a la fe, a la Biblia y a Jesús que no, pero después arrepentidos asistimos allí. ¿Cuál es la gran diferencia y cuál es la gran lección de este pasaje? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de dirección. Si usted le había dicho no a Dios, cambie de dirección y dígale sí a Jesús. Eso es el arrepentimiento. Pero los religiosos no se arrepienten porque a ellos les parece que habiéndole dicho sí con su religión es suficiente. Ese es el sutil engaño. Yo lo voy a decir de otra manera. Si yo fuera enemigo de Jesús y de la Biblia, inventaría para los hombres religiones, porque todas las religiones son sí, pero no. Yo más bien abogaría por el no, pero sí. No creía en Jesús, no conocía la Biblia, no creía en Dios, y luego di la dirección, arrepentimiento, y me dirigí hacia Él. Ahora creo en Jesús, creo en Dios, y creo que este mensaje es su palabra. Ni una jota ni una tilde de su palabra se dejará de cumplir. Esta palabra es la puerta de entrada. Esta palabra es la revelación escrita de todo lo que debemos conocer de Dios. Por favor, buscador, visitante, deje las buenas intenciones de su religión y dele la vuelta para conocer a Jesús. ¿Dónde? A través de su palabra. Los evangelios son la biografía de Jesús. Pídale
al Espíritu Santo de Dios que le enseña a través del mensaje revelado en la Escritura. ¿Cómo quiero terminar esta reflexión? Con algo contundente y maravilloso. Aquí está la hoja de ruta para su vida y para la historia. Y la historia indica que ya las señales se han cumplido. Tal vez las religiones siguen dándole unas falsas expectativas y falsas maneras de salvar a los hombres. Dé la vuelta y busque la única manera de ser salvo, que es a través de la revelación escrita por Dios en su palabra, y es buscar a un solo Salvador, que es Jesús. No te salvan las buenas intenciones religiosas, te salva solamente la única fe salvadora, que es la de Jesús. Dile: Señor Jesucristo, quiero creer en ti, ayúdame a creer en ti, y a través de tu Espíritu Santo, enséñame en la Biblia estas grandes lecciones. Un hijo dijo no y después, arrepentido, obedeció. Esa está haciendo la voluntad de Dios. El otro religioso dijo sí con su religión, pero no obedece a la palabra de Dios. Luego está perdido. Le va a ir mejor a las rameras, dice el versículo 32, y a los publicanos despreciados, que a todos aquellos religiosos que no tienen sino buenas intenciones, pero su corazón está lejos del Señor. Solo con labios lo honran, pero su voluntad es voluntad rebelde, que no quiere ni creer en Dios, ni confiar en Jesús, y menos aceptar la Biblia como palabra de Dios. Esa es la parábola de los dos hijos, donde solo bastan las decisiones y no son suficientes las intenciones.